One, two, three, four. Bienvenidos, esto es Generación de Luz. Les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de G-Luz Podcast. Ya es nuestro segundo episodio. Y tenemos dos invitados. Uno que es de la casa, los dos son de la casa, pero uno no estuvo en el anterior episodio, así que preséntate. Bendiciones, me presento, soy Pablo. Amén. Y nuestro invitado especial es nuestro pastor Cristian. Hola, Bienvenido. bendiciones, gracias chicos por la invitación. Amén. Y nada, en este episodio pues hablaremos un tema pues se podría decir fuerte o interesante, ¿no? Que sería sobre la madurez espiritual. Y estaremos tocando diferentes puntos y no sé, el pastor Cristian, ¿qué nos podría decir sobre la madurez espiritual en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Bien, la madurez espiritual, así como en lo natural, que una vez que nacemos, comienza un proceso en nuestras vidas donde comenzamos a aprender. Al principio, en lo natural, pues un bebé pues siempre va a estar apegado, ¿no?, a la madre. Comienza un proceso de ir al cole, a crecer, a tener experiencias, y así mismo es la madurez espiritual. Una vez que venimos a Cristo, una vez que tenemos ese encuentro con el Señor, comenzamos en ese proceso de aprendizaje. Yo quisiera compartirles un versículo. Lo tenemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra así. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, aquí está hablando de un proceso. O sea, cuando venimos a Él, un proceso de cambios. Estamos acostumbrados a tener una vida distinta quizás a lo que Dios quiere, pero una vez venimos al Señor, entramos en ese proceso. Al principio las cosas no son fáciles, pero la madurez llega conforme las experiencias que tenemos en el Señor. Amén. Sobre también había unos puntos que habíamos tocado en algunos cultos que tenemos en nuestra congregación, que es sobre el hombre natural y el hombre espiritual, ¿no? Amén. Sí, ¿qué es lo que podemos aprender de eso? Es el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo el que hace esa división, ¿no? Habla en la carta a los Corintios, es en Primera de Corintios, capítulo 3, primero el capítulo 2, hace una referencia al hombre natural y al hombre espiritual. Sí, eso lo tenemos en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tenemos el primero, que es el hombre natural. El versículo 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, tenemos dos puntos aquí: el hombre natural, aquel que no conoce de Cristo, y que tampoco quiere conocer, o sea, que toma las cosas espirituales como locura. Pero tenemos al hombre espiritual, ¿no? Aquel que está creciendo en nosotros cuando le cedemos nuestra voluntad a Dios. Entonces es ahí cuando el Espíritu hace discernir en nosotros y nos enseña, ¿no? Y comenzamos a ser direccionados en Él. Para las personas del mundo, ¿no? Si nos ven a nosotros así adorando o llorando, pues para ellos dirán: ¿y estos qué hacen, no? Pues es para una locura para ellos, ¿no? Porque no comprenden lo que nosotros estamos haciendo, pero para nosotros pues es algo pues bonito el adorar a Dios, ay. Pero para ellos pues
pues es una locura, pues lo que estamos haciendo. Amén. Hay dos cosas. Hablando de la madurez, no todos maduramos al mismo ritmo. O sea, la madurez espiritual que puede tener alguien que quizás conoció al Señor a los 20, 25 años, quizás va a ser muy distinta a alguien que estuvo desde pequeño en la iglesia. Porque de repente hay cosas que son automatizadas en nosotros, ¿no? Ya sabemos lo bueno y lo malo. Desde la escuela dominical nos comienzan a enseñar qué es el pecado, el temor a Dios y todas esas cosas. No pudiésemos encasillarnos a todos. Claro. Pero lo que sí podemos decir es esto, es que una vez hablando acerca de la madurez espiritual, son las experiencias que podemos tener en el Señor. Entonces, cuando venimos a Cristo, hay algo que marca en nosotros, y es el poder nacer de nuevo, y es ir a las aguas. Una vez somos bautizados en agua, entonces ahí comienza una nueva vida para nosotros. Cambios, cosas que de repente van en contra de lo que quizás hemos aprendido en la calle, quizás cosas que fueron inculcadas quizás por nuestros padres, nuestros familiares, que hasta cierto punto nos enseñan a ser independientes, que podamos hacer las cosas, nuestras fuerzas, por nosotros mismos, ¿no? Pero luego venimos al Señor y encontramos como un choque, porque la palabra nos enseña a depender de Él. Sí, la sociedad mismo siempre te impulsa a tú ser independiente con todo lo que hagas. Mientras vas creciendo te tienes que independizar aún más. Pero claro, eso es en la vida como natural, humana. Terrenal, claro. Pero es diferente, claro, en la vida espiritual, en la que nosotros, en vez de decir, no, yo soy independiente, yo puedo solo, pues sino ser dependientes de Dios, ¿no? Y yo creo que eso igual marca lo que es un poco la madurez. Mientras más dejes que uno dependa más de Dios, muestra aún más su madurez, porque es que significa como que estás muriendo a tu yo, ¿no? Bien, ahora, si yo pudiese preguntarles algo a ustedes, y es esto, ¿en qué momento creen que llega la madurez? Hablando espiritualmente, ¿no? Perdónamente. Yo pienso que cuanto más intimidad tengas con Dios, ahí es cuando va a llegar la madurez espiritual. Pero hay personas, como hablaban, que hay personas que están criados en la fe, cristianos desde cuna, pero si esos cristianos desde cuna no se han sumergido en la presencia de Dios, ¿de qué sirve que hayan nacido y tengan 30 años en la iglesia y no han tenido esa intimidad con Dios? Pues van a ser inmaduros espiritualmente. Yo creo que tú lleves 10 años en la iglesia no te hace una persona madura, ¿no? Porque, como ha dicho, ¿no, Durbin? Que la madurez pues viene por tener una vida devocional con Dios, una vida buscando a Dios continuamente, y pues ahí pues tú al buscarle pues vas a reflejar a Jesús, ¿no? En su forma de ser, cómo actuarían, ¿no? En diferentes circunstancias, y eso, porque si una persona viene enfadada, ¡ay, no sé qué! Yo les pregunto también, ¿no? Ustedes, ¿cómo actuaría Jesús, ¿no? En diferentes circunstancias. Así. Ya, y es que al tema que se han metido, o sea, esta parte donde Pablo les mencionaba, por ejemplo, les voy a leer el versículo base que tenemos sobre este tema. Y está en 1 Corintios 1:3 y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, lo que decían antes,
puede tener muchos años, puede haber nacido en cuna cristiana, pero eso no significa que a partir de ahí empieza nuestra madurez. Como hablábamos antes, fuera de cámara, la madurez comienza cuando somos bautizados, ¿no? Cuando viene el nacer de nuevo, cuando espiritualmente damos ese paso de queremos dejar todo atrás, queremos nacer de nuevo y empezar una nueva vida en Cristo. Pues la madurez espiritual para mí sería pues eso, vivir una vida transformada por Dios que va en continuo crecimiento. Y sobre todo creo que madurez espiritual es ser guiados por el Espíritu Santo. Y pues no sé si Pablo, ¿tú qué nos puedes decir sobre madurez espiritual? Bueno, pues como dije, igual es un periodo, pues cada uno pasa diferente, ¿no? Unos lo maduran de diferente forma, antes, otros después. Pero es cuando nos damos cuenta, quizás voluntariamente, de que esas actitudes que teníamos antes, pues las hemos cambiado a mejor. Esas decisiones que teníamos, pues las pensamos ya como con la mente más fría. O quizás esas responsabilidades que teníamos antes que evitábamos, pues ahora pues las enfrentamos, ¿no? Bien, entonces Pablo hacía una referencia, el apóstol Pablo, a los corintios, y es que le dice, todavía siguen siendo carnales. O sea, ya había pasado un tiempo donde se espera de que puedan haber otras actitudes, que pueda haber cambios, que los frutos del Espíritu, que el fruto del Espíritu pueda ser manifiesto, o sea, en cada uno de nosotros. O sea, y entonces, ¿qué es lo que se está manifestando entonces? Porque puede ser que se esté manifestando el fruto de la carne, el deseo de la carne, en lugar del fruto del Espíritu. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 1, un salmo que me gusta muchísimo. El Salmo 1, se los voy a leer. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el versículo 2 nos habla de que en la ley, en la palabra de Dios está la delicia de aquel árbol que va a ser plantado, ¿no? Que va a estar plantado cerca de las corrientes de agua. Entonces, ¿cuáles son las corrientes de las aguas? ¿No? Es la presencia de Dios. Entonces después dice, y va a dar ese fruto a su tiempo. Entonces a veces queremos correr. O sea, a veces sí quisiéramos, ¿no?, ya sentirnos maduros espiritualmente, pero eso no va a llegar con solamente desearlo. Eso llega buscándole. Eso llega siendo corregidos. Porque si hay algo que podemos notar en alguien inmaduro o maduro, es que acepta la corrección. Sí. O sea, acepta cuando se equivocó. El inmaduro siempre va a tener un pero. El inmaduro siempre va a tener están siendo injustos conmigo. Siempre va a tener algo que decir. La víctima. Siempre va a tener algo que decir. Se podría decir el victimismo, ¿no? El victimismo, no perdón. El victimismo, sí. También destacando eso, ¿no? Que dice que será como árbol plantados en corrientes de agua. Algo a destacar es que cuando tú plantas, un día en una excursión estaba viendo que un árbol estaba junto a un río así pequeño, ¿no? Y pues cuando tú plantas un árbol cerca de una corriente de agua, pues va a dar frutos, ¿no? Y lo que pasa cuando uno da frutos también es que, no sé si les ha pasado, ¿no? Que cuando en nuestros países, bueno, en mi caso, ¿no? Que yo cuando miraba un fruto de un árbol, pues decía, ¡buah, qué bueno está ese fruto! Y pues le tiraba piedras para pillar ese fruto, ¿no? Y también cuando uno madura espiritualmente, pues puede que también te tiren piedras, ¿no? Como cuando le pasó a Esteban, que
que le tiraron piedras y él en vez de maldecirles, pues le dijo, Dios, ten misericordia de ellos, ¿no? Y eso sería algo a destacar. Y si, bueno, ya que hablas un poco de Esteban, poder decir esto, de que por un falso testimonio, por una mentira, él fue llevado para ser apedreado. Y él sabía de lo que todo lo que se estaba diciendo él no era correcto. O sea, pero más sin embargo, ¿no? O sea, Esteban, pues lleno de la presencia de Dios, o sea, enmudeció. Cayó su boca y bueno, eso es una enseñanza grande para nosotros, porque cuánto no quisiéramos responder, ¿no? Cuando alguien nos dice algo, ¿no? Y aún peor sabiendo que te van a apedrear, como en el caso de Esteban. O sea, uno lo que siempre salta es como la autodefensa, el defenderse a todos los ataques, pero como decía usted, pastor, de que la persona madura sabe cuándo callar, sabe cómo responder, sabe el actuar, pero como decía, eso no viene por arte de magia, sino que es direccionado por Dios, porque Él te da ese sentir, esa sabiduría de qué hacer al momento, pues, ¿no? Sí, amén. Viendo un poco, o sea, cuál es el comportamiento de alguien inmaduro, y a veces lo podemos ver en una forma espiritual o una forma natural, es alguien que se ofende fácilmente. Todo le ofende. O sea, todo le ofende, todo. Siempre hay algo. Como alguien dice, siempre hay un pelo en la sopa. O sea, todo le ofende. Es una persona inestable. Es una persona inconsistente, ¿no? Que hoy sí quiere, pero mañana ocurrió algo y algo sucedió. Pero dentro de 2 días, pues, quiere nuevamente. Quiere estar nuevamente. Entonces, ¿qué más? Le cuesta perdonar. O sea, yo sé que todo, y a veces queremos, cuando hablamos de madurez espiritual, quisiéramos que todos maduráramos ya Al mismo tiempo. y al mismo ritmo, sino que hay áreas, exactas, ¿no? hay áreas que necesitan ser moldeadas por el Señor. Y Sí. que no es que Dios no las puede cambiar, sino que nosotros no se las entregamos. De repente a alguien le cuesta perdonar, a otra persona le cuesta ser responsable con lo que tiene, a otra persona le va a costar hacer la voluntad del Señor, y yo creo que esa es parte de la lucha que quizás todos tenemos, estamos en esa lucha de querer hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Pero tenemos que recordar esto, dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de perdición. Entonces, lo que tiene que ver con la madurez espiritual es de qué manera nosotros estamos tomando las decisiones. Tiene que ver con nuestras actitudes, cuando estamos bajo presión, cuando se está liderando, hablando de líderes, cuáles son nuestras actitudes, de qué manera yo estoy afrontando esta situación. Entonces, tenemos 2 opciones. Hacemos las cosas conforme a la carne, lo que creo, lo que pienso, O lo que sé. o lo que sé también, porque muchas veces pues nos agarramos de lo que quizás hemos aprendido, de un conocimiento, pero lo otro es que cada vez que hayan situaciones difíciles o las decisiones que tomemos vayan tomadas de la palabra del Señor, direccionadas por el Espíritu. O sea, tiene que ver mucho eso. O sea, Sí. llegar a ese nivel de madurez es poder decir, no, Señor, yo antes de hacer algo yo tengo que orar. Amén. Ahora, le preguntas a un cristiano, le preguntas, hermano, usted ya oró por esas decisiones, y quizás en un porcentaje muy alto te van a decir que no. No, sí. Entonces ahí vienen las consecuencias, ¿no? Ahí vienen el por qué a mí y por qué no me sale nada bien. Y quizás es el comienzo, que no pedimos la dirección del Señor, y ahí empieza lo malo que nos puede pasar. Sí, pero como decíamos antes, tal vez detrás de cámara, el que uno tal vez no ha entregado totalmente en una área no significa que en todas las áreas uno sea inmaduro, sino que en ciertas áreas, pues sí, y en otras no. Que todavía te falta madurar. Y Bien, sí, empezamos en ese proceso, ¿no? Y decía,
Marisol, cuando somos bautizados, comienza el proceso para llegar a la madurez. Comienza el proceso para llegar a la madurez y esa es una batalla que tenemos que estar conscientes. Ese va a ser una batalla de todos los días. Que todos los cristianos vamos a pasar, los nuevos convertidos. Por eso los que tienen años necesitamos estar cerca de los nuevos convertidos, porque ellos tienen muchas preguntas. Para darle seguimiento, ¿no? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no? O sea, siempre los nuevos convertidos siempre tendrán muchas preguntas. Por eso se tiene que haber un discipulado en la iglesia. Los que ya tenemos más tiempo de estar caminando en el Señor, poder aconsejar, poder apoyar un poco también, para que también puedan entender y entrar, ¿no? en este camino, ¿no? Son pasos importantes, ¿no? Para poder avanzar en la madurez espiritual. Eso, o sea, que es un proceso, que como les decía antes, que no es un destino final, sino que es un continuo aprendizaje donde vamos creciendo poco a poco con las situaciones que se nos van presentando en la vida, personas que van llegando a nuestra vida. Yo creo que aprendemos mucho de las personas, ¿no? Aprendemos mucho de sus comportamientos, de cómo son, y yo creo que algunas veces eso nos inspira a poder decir, llevo tiempo en el Evangelio y personas que vienen empezando recién nacidas de nuevo, personas que se acaban de bautizar, están siendo como más maduras, como están siendo más de ejemplo para nosotros. Y es ahí donde toca un poco duro porque, como decían antes, hay áreas que todavía no controlamos. Bueno, Pablo también les habla a los filipenses y les dice en capítulo 1, verso 6, les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él sigue trabajando en nuestras vidas, sigue trabajando en nosotros. A veces le echamos la culpa al enemigo, pero es parte del proceso de Dios también. Pedimos paciencia y nuestra paciencia va a ser probada. O sea, pedimos fe, pero o sea, nuestra fe va a ser probada. O sea, Queremos que llegue así, ¿no? Como toma paciencia. y tenemos que estar conscientes de esto, de que esos frutos van a llegar, pero también llegarán conforme, ¿no? a la intimidad y a la búsqueda que podamos tener. Sí, como decía Marisol, queremos ya las cosas así. Una vez que sí, estamos en la era del microondas. Queremos ya que en un minuto esté la comida hecha, pero no es así. Desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, vamos creciendo como unos bebés, nos caemos, es un proceso muy largo. Y luego, por más que estés 10 años o 15 años, muchas veces pues seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo inmaduros en ciertas áreas. No... Y a veces muchas veces le digo a Dios, parezco un borracho, porque cuando el borracho está sobrio dice, no me acuerdo nada. O sea, se arrepiente. Seguro, te prometo que no lo voy a volver a hacer. O sea, es una promesa. Pero dice que en Filipenses 3:12 dice, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Entonces, Dios nos da oportunidades, su misericordia se renueva cada día, dice, cada día es nueva. Entonces, si tú reconoces en este momento tu inmadurez, mañana puedes decir, hoy voy a hacer algo nuevo, voy a empezar otra vez. Y es la intimidad de meterte con Dios. Y yo creo que ese es el propósito que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Desde que nacemos de nuevo, creo que el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros es que podamos crecer, que podamos ser maduros espiritualmente. Y ahora que hablaba Durbin, pensaba en como cuando una madre, ¿no? O cuando unos padres tienen un bebé, no van a querer que ese bebé sea bebé toda su vida. Bueno, hay un momento donde sí, pero ellos quieren que esa persona crezca, ¿no? Sí, luego
crezca y puedan conocer sus diferentes facetas como niño, como adolescente, como joven, ya como adulto realizando su vida y ya es un proceso. Su madre no va a querer toda la vida estar cambiando pañales, no va a querer estar toda la vida dando biberón. Claro. Quiere que ese bebé crezca, ¿no? Porque desde el momento que nació, ese es el proceso que tiene que seguir, crecer y llegar pues a ese punto de madurez. Entonces creo que Dios eso es lo que quiere con cada uno de nosotros. Amén. Y también otro punto que queríamos tocar es sobre la inmadurez en el liderazgo. No sé, pastor, ¿cómo podría...? Vale, es un tema un poco difícil por esto. A veces las mismas necesidades, ¿no? Tienes una necesidad en algún ministerio y tienes gente que tiene talentos, Sí. pero a veces hay cierta equivocación, ¿no? Cuando la gente sube a liderar por el talento que tiene y no nos damos cuenta que todavía no está preparada para liderar. Hay un consejo que el apóstol Pablo le da al pastor Timoteo, al joven Timoteo. Le habla en 1 Timoteo capítulo 3 verso 6 y hablando acerca de los requisitos de los obispos, ¿no? Estamos hablando de alguien que está en eminencia, de alguien que está al frente. Le dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Alguien nuevo. Alguien nuevo, alguien que todavía no ha sido procesado, alguien que todavía está dando los primeros pasos. Entonces, sí hay algo que tenemos que tener muy presente, es que gloria a Dios porque tengamos personas talentosas en nuestra casa. Gloria a Dios porque tengamos gente que tenga facilidad de palabra, que puedan servir como maestras o ministerio de alabanza, ujieres, y tenemos mucha gente así. Y hay muchos dones y muchos talentos. La verdad que la iglesia del Señor está muy enriquecida. Pero si quizás hay algo en la que adolece es en la preparación de esta gente. O sea, tiene que haber una preparación en el liderazgo para que en su momento esté sirviendo y pueda ser efectivo. Entonces, no un neófito, porque en algún momento, si hay algo que puede llegar a nuestras vidas es el orgullo. El poder sentirnos autosuficientes, ¿no? Que por lo que nosotros podemos hacer. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un liderazgo inmaduro? Podemos tener gente que lleve mucha gente, pero asimismo también te los va a sacar. Por su misma inmadurez, porque alguien inmaduro es alguien egoísta, alguien que va a velar por lo que él quiere y por lo que quiere lograr. Entonces, pero la madurez espiritual te va a llevar a morir para que otros crezcan. Y eso es lo complicado en nosotros, en los seres humanos, ¿no? Porque por naturaleza somos egoístas. Miramos los niños todo es para ellos. Aún entre hermanos se pelean por un juguete, se pelean por un chuche. Entonces ellos todavía no son adultos, todavía no pueden ver las cosas con madurez. O sea, no puedo correr y pedirle a mi hija de 7 años que sea madura. O a mi hijo de 4 años que se comporte como un joven. Entonces tenemos que ver todas esas cosas. No podemos demandar de alguien nuevo madurez, porque todavía está en ese proceso. Si bien es cierto, no somos perfectos y no buscamos personas perfectas para que lideren, porque no las vamos a encontrar. Pero como dice la palabra, a través de la palabra somos perfeccionados. Pablo se lo dice a Timoteo, o sea, a través de la palabra vamos a ser perfeccionados. Entonces, tiene que haber un crecimiento. El liderazgo tiene que ser visto con lupa, porque tenemos que saber de algo, que los líderes son para bendición en la casa del Señor. Amén. Amén. Son para bendición en la casa del Señor. Hace unos meses atrás yo hablaba con alguien y es que el líder
Si alguien está liderando un ministerio, este mismo líder va a hacer crecer a los que están cerca de él. Les va a impulsar a que los demás crezcan, los que están cerca de él vayan a crecer. Porque todo se contagia. Entonces, ¿qué pasa cuando un líder es inmaduro? Siempre quiere estar en el centro y no deja que los demás crezcan. Entonces tenemos gente que no crece porque no le das la oportunidad. Entonces el inmaduro siempre va a querer ser él, estar en primera fila, que ser él el nombrado, siempre va a decir, siempre va a ser él. Siempre las pláticas van a ser lo que yo hago, lo que yo puedo, sin mí no lo pueden lograr. Pero si vamos a ver y miramos y revisamos la vida de Cristo, Cristo, siendo Cristo, siempre le dio la gloria a Dios. Como también decía Pablo, ¿no? En Primera de Corintios, en todo lo que es desde el verso 3, desde el 1 en el 23, habla sobre cómo la iglesia de los Corintios entraban como en discusión, ¿no? En alguna disensión sobre que decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pero Pablo lo que les decía era que el que tiene todo el mérito, el que ha hecho toda la obra, pues es el Señor, que ellos solo son simples como obradores que el Señor puso ahí, pero que ellos no se merecían ningún mérito para gloriarse, ¿no? Como personas. Y eso. Referente a las disensiones, hay un punto que en la primera carta de Corintios, siempre más adelante en el capítulo 11, el apóstol Pablo les dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y viéndolo del punto esto, Cristo dijo esto, dijo, por sus frutos los conoceréis, pero también dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestra boca, ¿no? Cuando estamos en esos momentos difíciles, ¿no? Y como dice Pablo, es necesario que hayan este tipo de situaciones entre ustedes, porque es así donde sale a la luz lo que está en nuestro corazón. Entonces, tienen que haber disensión, dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Aprobados por quién? O sea, no por el hombre, o sea, no por la persona, sino que aprobados por Dios. O sea, tenemos que entender eso, ¿no? Que ser aprobados por Dios. Pero hay cosas que son necesarias. Son necesarias para que podamos ser pulidos. Sí, también como decía las disensiones, serviría como la cernidora de decir, bueno, te falta, a ti tú estás preparado, cosas así, lo bueno de lo malo. No sé. Vale, como decía, ¿no? Que sobresale cuando nuestra vieja mujer, pero eso es, ¿por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué sale? ¿Por qué empiezan las disensiones? ¿Por qué empiezan las peleas, las discusiones o los celos? ¿Por qué nace todo eso? Es por falta de intimidad con Dios, por falta de búsqueda, por falta de alimentarse. Como decía hace rato, hablando sobre Salmo 1, ¿no? Que será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. O sea, ese árbol está alimentado, ese árbol está dando su fruto constantemente porque está siendo alimentado. Entonces, lo que pasa con nosotros, empezamos a tener disensiones, empezamos a tener peleas, pleitos y a pelear, uno es mejor que otro, yo soy mejor, es porque estamos lejos de la fuente, estamos lejos de ese alimento que de parte de Dios. Entonces ya cuando tú, hermano, sientas que ya te está saliendo algo, la intimidad. Vete corriendo, bueno, vámonos corriendo porque todos entramos al saco, a la fuente, que es Dios, esa fuente inagotable. Y... Amén. La verdad que cuando, haciendo un poco de referencia a la intimidad con el Señor, es que cuando tú pasas tiempo con una persona, a diario, o sea, hay hasta los gestos, los gestos, la manera de hablar, y muchas cosas, terminas hablando como el otro, hasta el tono de voz te cambia. Entonces, cuánta intimidad hay en nuestras vidas nos va a decir y va a ser manifiesto en nosotros cuánta presencia de la gente puede haber reflejada en nosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice en los Salmos 51:6, dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces es ahí, cuando estamos en esa cercanía con Dios, el que nos hace entender sabiduría. O sea, si vamos a Proverbios, ¿qué dice la Biblia? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo va a llegar a esa sabiduría? El temor a Dios, ¿cómo? O sea, estando en la presencia del Señor. Deuteronomio 29, versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas le pertenecen al Señor y son de Él. Y las reveladas son nuestras, son para sus hijos, son para nosotros. O sea, cuánta revelación tenemos en nuestra vida, cuánto Dios se nos está revelando en nosotros. Y esa madurez espiritual va a llegar. Y eso solo se encuentra en la intimidad, ¿no? Eso solo se encuentra en el momento que está uno solo con Dios, y es como le decía, bueno, le nombré yo como la fórmula secreta, que en sí, en resumidas palabras, claro, es intimidad, es la búsqueda de la palabra, de la oración, del ayuno, de la alabanza, porque todo es uno, ¿no? Y eso hace que conozcamos más de Él, que su palabra sea revelada, porque si no sería un libro cualquiera, que hay muchas personas que lo leen en el mundo y que no lo entienden de la misma manera que tal vez Dios te puede dar ese entendimiento, te puede dar esa sabiduría, se te puede ser revelada esa palabra que está aquí, que no son simples letras y ya. Claro, es que en la intimidad es donde, o sea, alcanzaremos la mayor madurez para nuestra vida, porque ayer creo que lo hablábamos, lo comentábamos un poco de que, o sea, no necesariamente aquí, cuando Pablo en el versículo base que tenemos, aquí ellos era como que no se entendían, ¿no? Tenían muchas disensiones entre ellos, discusiones. En la actualidad sería como, no entendemos, ¿no? O sea, como que tú piensas igual, yo no puedo estar donde una persona piensa diferente a mí. Pero creo que si tenemos intimidad, aunque esa persona piense diferente a ti o tenga un punto de vista diferente, no quiere decir que no puedes estar en el mismo lugar. Se puede convivir con esa persona, como decíamos ayer, nos podemos tolerar, aunque la palabra suene un poco así como fuerte, pero podemos aceptar tu punto de vista y podemos tener esa comunión, porque al final creo que de eso se trata, ¿no? De que hay un versículo en la Biblia que dice que podemos llegar a la comunión de todos, que compartamos todos como que el mismo sentir, ¿no? Al final es por el espíritu, que todos lo sintamos, pues todos sintamos lo mismo. Aunque pensemos diferente, pero que podamos llegar a esa unidad de la fe. Consecuencias de la inmadurez. Como todos sabemos, no siempre habrán consecuencias de las cosas que hacemos, buenas y malas. Y bueno, pues la inmadurez pues siempre traerá consigo consecuencias. Una podría ser creerse indispensable, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bajista del Ministerio de Alabanza y pues no he tenido ese sentimiento de ser indispensable, gracias a Dios, pero Dios siempre va a poner a alguien más, o sea que si tú te crees más, vas a acabar desechado, ¿no? También una de las sería la inconstancia. Dice en el versículo en Santiago 1:8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces esto quiere decir que esa persona que es inconstante, dice que todo lo que haga, en todo lo que quiera emprender, nunca será finalizada, nunca podrá llegar a concluir aquello en que en un momento ha deseado, ¿no? Sí, también otro es el de acelerar, no esperar el tiempo de Dios. Tratamos siempre de correr y al final terminamos tropezándonos al tomar nuestras malas decisiones, al decir no quiero esperar el tiempo de Dios, y termina siempre, cuando no esperamos el tiempo de Dios, siempre termina en mal, porque no es nuestro tiempo, no es el tiempo en el que Dios tiene preparado ciertas cosas para nosotros y terminamos pues
perjudicados, se podría decir. Amén. Otro punto también sería, ¿no? El ser una persona egoísta, ¿no? Que simplemente piensas en ti mismo, en tu persona, y como dicen, bueno, en mi país, que eres como el asadón, ¿no? Que todo para ti, para ti, para ti. Y pues eso, que una persona, eso sería otra de las consecuencias, ser una persona egoísta. Y otra sería pues como una persona desobediente, la podemos llamar, porque es una persona que no le gusta ser corregida. Esas personas que se molestan por todo, o sea, vienen a darles un consejo y se molestan. Los quieres como direccionar o decir, estás mal o por ahí no es, no te vayas por ahí, y se molestan. Entonces no les gusta ser corregidos. Creo que esa es una consecuencia de la inmadurez. Y bueno, pues nada, ya finalizamos un poco y pasamos al pastor Cristian que nos pueda dar un poco. Bien, la madurez espiritual es dejar atrás la mente, el comportamiento, las necesidades y caprichos de un niño. Dejar atrás todo eso. La madurez espiritual, resumiendo un poco, no se mide con los dones y los talentos. Se mide de qué manera yo estoy afrontando cada situación. Lo puedo hacer en mis fuerzas, lo puedo hacer en la carne, en mi lógica, en lo que sé. Pero alguien maduro espiritual, siempre la respuesta va a ser qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios está direccionando. Pueden pasar muchos años sin haber cambios en nosotros, pero puede haber gente que en un año pueda lograr y pueda estar predicando, porque son acelerados. ¿Qué es lo que te trae el aceleramiento a tu vida? Y es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Dice la palabra, ten cuidado que nadie arrebate tu corona. O sea, que no pierdas tu lugar. Y de no quedarnos estancados. Que podamos siempre seguir avanzando. Mira lo que dice la palabra del Señor, y termino con esto, y es en 2 Timoteo capítulo 3, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo llega la perfección a nuestra vida? ¿Cómo va a llegar esa madurez? A través de la palabra. La palabra nos va a instruir. Entonces, y ahora bien, ¿para qué? No es para que seamos vistos. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Sin olvidar este punto, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Igual nosotros somos preparados para poder servir. Amén. Pues ya finalizando este podcast, muchas gracias, pastor, muchas gracias a todos los de nosotros. La verdad, esperamos que este momento que hemos compartido pues sea de bendición, sea ese alimento que tal vez necesitabas escuchar, o tal vez estás diciendo cómo tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Pues como dice el pastor, esa búsqueda insaciable, incansable, con esa perseverancia, el seguir allí, porque sin búsqueda no hay crecimiento, y pues sin crecimiento nos quedamos estancados. Y pues nada, solo despedirnos, y no se olviden de seguir viendo nuestros videos, y nada, bueno, adiós. Bendiciones.